Invierte con seguridad en Punta Cana. 849-629-2010 son los contactos de Nopac, tu inmobiliaria de confianza. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Bendice tu alma, tu espíritu, tu cuerpo y tu corazón. Haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Y sobre todo, bendice todo cuanto acontezca a tu alrededor. Para que esté claro, hoy tenemos un invitado de lujo, invitado especial. Es un científico de la medicina. Contamos con la presencia del doctor Héctor Balcácer, infectólogo, internista. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes aquí, con las personas que disfrutan de este espacio y los que disfrutarán de los diferentes cortes y dejarán sus comentarios en los mismos. Sí. Doctor, con usted podemos tocar aspectos importantes desde el punto de vista de la infectología, de la medicina interna. ¿Cuál es el sinergismo que se produce aquí entre infectología y medicina interna? Usted que ocupa las dos. No, lo que pasa es que recuerda que la medicina interna es un requisito para poder formarse en infectología. Recuerda que la medicina interna no es más que una persona que hace un proceso formativo de 3 a 4 años para tratar solamente padecimientos en adultos desde el punto de vista clínico. Okay. Posteriormente a ese proceso formativo, entonces se hace 2 o 3 años de infectología de adultos. Recuerda que la infectología se separa en infectología de adultos e infectología pediátrica. Okay. Los infectólogos pediatras primero hacen ese proceso formativo de 3 o 4 años de pediatría y posteriormente, repito, hacen 2 o 3 años de infectología para tratar niños con padecimientos de infectología. En este caso, la medicina interna lo que nos brinda es la zapata para poder hacer los diagnósticos diferenciales médicos justamente de un paciente. Te lo digo porque a mi consulta llegan personas con fiebre. Okay. Pero no todo el que tiene fiebre tiene una infección. Okay. Puede tener un linfoma, que es un tipo de cáncer. Puede tener una enfermedad reumatológica, lupus, artritis reumatoide. Podría tener en ocasiones algún proceso granulomatoso, como podría ser una sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la medicina interna te permite durante esos 3 o 4 años de formación poder hacerte un criterio diagnóstico para poder excluir esas patologías y tratar de ver si justamente el paciente tiene o no alguna enfermedad realmente infecciosa. Y esa es la diferencia de algunos profesionales que presentan la capacitación en infectología sin haber hecho el proceso formativo de medicina interna, que en ocasiones se limitan un poco. Recuerden que en medicina hay una frase bastante común, que es que los médicos no diagnosticamos lo que no conocemos. Okay. Los médicos nunca diagnosticamos lo que estamos si no estamos buscando esa patología. Y es algo bastante complejo porque, como siempre hemos dicho, la medicina no es una ciencia. Las personas están erradas. La medicina no es una ciencia. ¿Sí? La medicina es un arte porque la medicina trata de resolverle un problema que muchas personas consideran perfectos justamente en el ser menos perfecto que existe. Entonces siempre utilizo una palabra que a mi madre... Ahora que usted lo pone aquí... No, lo que pasa es que mi madre siempre lo usa, porque ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente frente a una enfermedad. Y creo que ustedes lo han visto hasta con una gripe. Hay una persona que tiene un proceso respiratorio que está acostada en una casa y dura una semana tirado. Sin embargo, hay otras personas que simplemente estornudan 2 o 3 veces, quizás en una fiebre, pero no interfieren en su cotidianidad. Okay. ¿Cuántas personas observamos con varicela? A una persona le salen 2 bolitas y a otra le sale hasta en las bolitas. Como la varicela, ahora que usted toca la varicela, doctor, ¿eso es contagiosa, la varicela? Lo que pasa es que en los campos dicen que sí, que eso es contagioso. No, lo que pasa es que recuerda que la varicela es una patología producida por un virus. Muchas personas no saben que es un herpes. Es el virus del herpes tipo 3, que produce varicela generalmente en el niño y en el adolescente, a pesar de que le da también a algunos adultos, pero la realidad es que la varicela se transmite principalmente por saliva. Y voy a desmontar un mito muy del dominicano. La gente dice que la varicela se pega cuando se está quitando. Permítame decirle, cuando se está quitando, dice la gente, que la pelusa de las bolitas cuando se están quitando va por el aire y usted lo respira y se contagia. Voy a tumbarle, señor y señora, ese mito que le dijeron.
La varicela se pega antes de que le salgan las vesículas a la persona que le va a dar varicela. Me explico. Ok. Al caballero aquí le da varicela, tiene el virus de la varicela, le van a salir las vesículas en 3, 4, 5 días, pero ya el virus está incubado en su cuerpo y cada vez que él habla, tose, estornuda, se pasa la mano por un ojo Ay, ay, ay. y abre una puerta y usted posteriormente agarra esa cerradura, el picaporte, y entra en contacto con esa saliva, se lo lleva a la boca porque se comió una uña o se pasó la mano por el Recorrido ojo, que se hace. esas secreciones que tienen el virus ya entraron a su cuerpo. Pero ¿qué ocurre? El periodo de incubación de la varicela es de 2 a 3 semanas. Pero ¿cuánto dura una persona enferma con varicela? 2 o 3 semanas. Entonces, cuando a él se le esté quitando, a mí me vuelve a dar varicela. O perdón, me da varicela, presento las manifestaciones. Y por eso es que la gente cree que cuando a una gente se le está quitando, es que se le pega a la otra persona. Lamento decirle que no es verdad. La varicela se pega antes de que salgan las bolitas en la persona que le van a salir las lesiones por la misma. Ah, ok, eso está desmontado. Sí, y otro consejo, no bañen a sus pacientes con varicela con pipí. Con pipí. Por favor. Eso también es de campo, doctor. En los Sí, campos eso sí, es lo que profesor, hacen. lo bañan con pipí. Lo peor del mundo es que juntan el pipí de todo el mundo y bañan a esa gente. Porque debe ser más Lamentable. contaminante, ¿verdad? Hermano mío, claro, pero usted Oh, sabe que esa claro. orina lo que va a hacer es infectar esas vesículas. Sí, yo sé que usted está diciendo, pero a mí me bañaron con pipí, no me Sí, pasó a todo nada. el mundo, fue a Sí, todo. a usted lo bañaron con pipí, no le pasó nada, pero hay un grupo de personas que no tienen esa suerte. Pero vamos a ser honestos, si esa persona tiene alguna enfermedad que se pudiera transmitir por la orina, a usted lo están exponiendo a la misma. El dominicano realmente no le pasan más cosas, porque a mí no hay quien me diga que la Virgen de la Altagracia de Brano vive en Higüey, porque somos un pueblo único. Claro. O sea, de verdad Sí, es una nuestra cosa. cultura es Hermano, especial. es una cosa de loco. Otra situación. El dominicano a la varicela le dice viruela. Viruela, sí. La viruela, el último caso de viruela en el mundo ocurrió en el 1976 en Somalia, en África, para que usted lo entienda. Lo Lejos. que quiere ha dicho que del 76 para acá no hay viruela. Transforma SRL. Es tu transporte ejecutivo y empresarial. 829-256-9073. Transformas tu experiencia memorable en tus traslados. Pa' que esté claro. Si usted le dio esas vesículas, esas lesiones llenas de agua que pican mucho, que cuando usted se la pellica le deja una marca, a usted le dio varicela, no viruela, porque la viruela, aún usted no lo sabe, es una patología que puede llegar a tener una mortalidad hasta de un 30%. Así que ya usted sabe, repito, la viruela humana en este momento desapareció. Tenemos por ahí la viruela símica, la viruela del mono, Mpox, que es el nombre que se le ha dado. Esa es muy Pero famosa, la realidad- del mono, ¿eh? Sí, claro. Pero ya ustedes saben, repito, no existe viruela humana, sino varicela. Doctor, usted es tan claro, tan contundente, tan preciso así con sus pacientes. Usted a sus pacientes le dice, mira, lo que tiene que la prevención es tan importante y esto tú tienes que hacer esto, esto y esto. Mira qué ocurre. Yo le doy gracias a Papá Dios que entiendo, y esto es un consejo quizás para los profesionales de la salud más jóvenes. Sí. Hay algunos profesionales de la salud que ponen a los pacientes a dar mucha vuelta, independientemente de que saben que el proceso que puede tener su paciente, ellos no lo van a resolver. O que el proceso que tiene el paciente es un proceso que realmente va a meritar la ayuda de otro profesional. Yo trato de decírselo desde el primer momento. Y es tanto así que si veo un paciente en la consulta y yo sé que lo que tiene es una situación que yo primero ni lo voy a corregir. Número 2, no puedo prevenir que vuelva y salga. O número 3, necesito que lo vea otra persona. Yo hasta le cobro la mitad de la consulta o no le cobro. Okay. ¿Por qué razón? Porque le tengo que dar gracias, papá Dios, de que mi madre y mi padre me han enseñado o me enseñaron realmente que usted no todo el dinero se gana y que papá Dios le anota a uno en una libretica, en una esquina, está en la lista. engañó a fulano, me doy a entender, a fulana. Y eso se paga. Entonces, ¿qué ocurre? Yo trato de decirle a la gente ahí mismo esa situación. Lo comento y voy a citar un ejemplo aquí de algo muy que el dominicano cree y opina, que es el vitiligo. El vitiligo son esas personas que pierden el color de la piel y se va poniendo, por ejemplo, alrededor de la boca blanco, a nivel de los genitales va perdiendo el color y se va poniendo blanco.
Y son personas que ustedes ven que tienen como unos parches blancos en la cara, en los brazos, en la espalda. Y mucha gente en República Dominicana cree que es un problema del hígado. Y creen, exacto, eso es lo que te dicen. Y dicen que es un problema de infección. Entonces, esa es una patología que si alguien va a mi consulta, yo sé que no le voy a poder resolver ese problema, que lo tiene que ver un especialista. ¿Qué yo hago? Lo refiero. Le pregunto si tiene algo más que él entienda que yo le puedo ayudar. A la asesoría correspondiente. Pero es independientemente de que esa persona quizás utiliza parte de mi tiempo, pero yo sé que no voy a resolver nada ahí. Y que esa persona también invirtió parte de su tiempo sentándose en mi consultorio a recibir mi orientación. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no le voy a cobrar una consulta completa a una gente así porque yo no le voy a resolver nada. Sí, yo quizás le oriento para que vaya donde otro profesional. Sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Lo entiendo. Y sé que mucha gente me va a decir, bueno, yo sí lo cobro porque yo qué sé yo qué, perfecto. Yo no estoy diciendo que lo que estoy haciendo es correcto. Estoy mencionando aquí cuál es mi criterio, mi parecer y mi accionar. Así que, por favor, si lesiono a alguien, porque hay gente, estamos viviendo en una época en que la epidermis no es sensible, no, es una cosa terrible. Entonces, en ese sentido, repito, yo soy el tipo de persona que prefiero no antagonizar. Creo que tú el que vio el video ese que yo hablo del beso, que yo sé que tú lo mencionaste, lo mencioné en algún momento. No, eso me tiene nervioso. Sí, pero el asunto es que ese video que yo subí, ya los comentarios son con esa cara que tú tienes, ¿quién te va a dar un beso? Entonces ya yo estoy que me lo cojo a Chelsea, le escribo a la gente, tú tienes razón. Ya yo estoy que no discuto, porque realmente creo que se pierde más energía tratando uno de disculparse o tratando uno de quedar bien. Pero mire, doctor, yo no quiero quedarme con eso del beso, ya que usted lo tocó y que sale a colación. Es que para mí es alarmante, utilizando ese término. Yo no soy derrotista ni soy pesimista, pero cuando se dice que la boca es un reservorio de bacterias, tal cual un inodoro, cuidado con el beso, porque obviamente el beso ¿qué es? Es una conexión que nos da emoción, es el principio de una relación que estamos, ¿verdad? Eso es el beso, viene el romanticismo, viene el amor, viene todo, pero cuando sale esto de que la boca es un reservorio de bacterias tal cual un inodoro, yo dije, bueno, yo no voy a besar a nadie. No es eso, lo que pasa es que realmente... Vamos a ver. Yo he tratado de explicarlo en más de una ocasión. Hay que hacer una entrevista de 20 minutos. Voy a decir el programa, si me permiten. Yo voy el último miércoles de cada mes a la receta médica de la Z. Y hacemos un miércoles de cardiología con la doctora Mildriliana Ureña. Ella hace su parte de cardio o va alguien que habla de oftalmología. Y yo justamente tengo o el segmento completo, los últimos 20, 25 minutos para hablar de infectología. Actualizo infectología y tocamos un tema. Claro que sí. Ese día hablé justamente de los peligros de tener múltiples parejas. Hablaba de los peligros de justamente tener un grupo amplio de personas con quien se comparten secreciones. Porque hay que reconocer que cuando una persona se acuesta con una persona, se acuesta con todo el pasado sexual de esas personas. Entonces usted se está exponiendo a un grupo de enfermedades que podrían lesionar a futuro. Y hablábamos de que el beso, por inocuo que parezca, te expone a bacterias, te expone a virus, y dentro de esos virus mencionábamos el más famoso, que es el virus del herpes tipo 1, que son esas bolitas llenas de agua que aparecen en la boca, pero también hablábamos, por ejemplo, de hepatitis B en personas que pudieran tener algún tipo de lesión en la boca, la gran cantidad de bacterias que hay, sobre todo entre los espacios interdentarios, o sea, entre los dientes. Y si usted no me cree, coja un hilo dental, pásese el hilo dental entre los dientes y huela ese hilo dental. El olor que usted va a recibir le va a decir si hay una concentración de bacteria alarmante o no. También hablábamos del virus del papiloma, donde se estima que 1 de cada 9 hombres en los Estados Unidos tiene la presencia del virus del papiloma en la boca. Y que cuando usted le da un beso a una persona, usted entra en contacto con células que están infectadas con este virus, secreciones que están infectadas con este virus, y sabemos que el virus del papiloma se asocia a cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de nasofaringe. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted evalúa todo este proceso, por inocuo que parezca un beso, el mismo tiene riesgos. Por eso
decíamos que usted necesita importantizar cualquier tipo de entrega que usted tenga, desde esa entrega espiritual, emocional, Claro. afectiva y la física, porque todo tiene repercusión. Y no olvidemos, vuelvo y comento, que no importa qué tan pequeñito sea el compartir con alguien, siempre dejamos o recibimos algo de esa persona. Repito, que podría ser físico, intelectual, espiritual, moral, como usted quiera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí yo creo que la explicación habla por sí sola, ¿verdad? Porque Ojalá. sí, ¿usted cree? Porque queda el corte así, la gente como que dice, uy, se pregunta. Yo al principio trataba de explicarle que era un comentario de 20 minutos, pero Sí. ya me rendí. Ya cuando Ya. me escriben cualquier cosa, le digo, tú tienes razón. Ya no discuto. Culebrilla. Doctor, ¿qué es la culebrilla? Que es el nombre, digamos, como coloquial. Mira, la culebrilla es herpes zóster. El herpes zóster. Es justamente el mismo virus de la varicela que te da cuando niño. El virus se cura, tú te quedas con ese virus durmiendo dentro de ti. Y posteriormente, cuando ya superamos generalmente la barrera de los 50 años, es más frecuente en personas de más de 50 años, a pesar de que pueda aparecer en cualquier edad, el virus entonces se reactiva. Muchas personas no saben que a medida que vamos avanzando en edad, perdemos masa muscular, perdemos memoria, capacidad auditiva, perdemos la capacidad de ver de cerca y de lejos, estamos ciegos. Pero ¿qué ocurre? Después de los 50 años también nuestro sistema inmunológico comienza a disminuir su capacidad de defendernos. Entonces esos virus que teníamos guardados, específicamente en este caso el de la varicela, se reactiva en forma de culebrilla o herpes zóster. Sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que en República Dominicana, y otro de los temas que conversábamos antes de iniciar la grabación, era lo siguiente. El dominicano es muy dado a automedicarse. Automedicarse. El dominicano es muy dado a la medicina tradicional. Y repito, yo no estoy en contra de nada de eso. Si usted tiene sus creencias, yo las respeto. Sin embargo, ya yo he llegado a hacer un trato con mis pacientes. Y en el caso de la culebrilla, creo que es de los acuerdos más concretos que he hecho con mis pacientes, y se lo he dicho. De Las Dunas Restaurant, en donde almorzar es un placer y te conectas con una tradición. Las Dunas Restaurant, allá en Baní. Si usted se va a ensalmar, si a usted le van a hacer una oración, si a usted le van a quemar la cabeza de la culebra, de la culebrilla, con una cuchara caliente, hágalo. Pero por favor, tómese los medicamentos que yo le voy a indicar. Por supuesto. O sea, yo le digo, hágalo de manera complementaria. Y es que todo eso si lo va a curar la oración que le va a rezar el vecino o la ensalmada que le van a dar, yo O de una verdad, hoja caliente. lo le que ponen. sea, si usted confía en eso, perfecto. Y de verdad, admiro su creencia y lo que usted quiera, Sí. su idiosincrasia. Sin embargo, utilice los medicamentos que ya están probados y que han demostrado acortar no solamente la duración de la enfermedad, sino las complicaciones. Porque aquí es donde viene el problema. Usted sabe lo difícil que ve una madre de 70 años, 75, 80 años, que lo lleva a la familia entera porque la señora no puede dormir. O que cuando la señora se pone una bata, el roce de la ropa le genera dolor o sensación de calambre o de quemazón. O que esa señora, cuando el agua de ella estarse duchando le pasa por el lugar donde le dio la culebrilla, a la señora se le salen las lágrimas. Eso ocurre porque justamente la culebrilla induce inflamación de los nervios que se encargan de percibir el dolor. Entonces, cualquier roce sobre la piel de esos nervios que inervan esa área se traduce a nivel cerebral como dolor. Entonces, imaginemos ese escenario. Y eso se puede prevenir si las personas con culebrilla o herpes zóster buscan asistencia médica dentro de los primeros 2 días. Mientras más temprano, mejor. Eso reduce todavía más la probabilidad. Pero por último, hay que decir que sé que estamos en una época en la cual las personas le tienen pavor, temor a las vacunas. Pero no podemos negar que existen vacunas que se deben aplicar en el adulto. Y dentro de ese proceso de vacunación está incluida la vacuna contra la culebrilla o el herpes zóster, la cual está indicada en pacientes mayores de 50 años. Es una vacuna que reduce la probabilidad de que a usted le dé culebrilla por encima del 90%. Lo que quiere dejar dicho, y yo lo he subido en múltiples ocasiones, que si usted le quiere hacer un regalo a su papá, a su mamá, a su abuelo,
un muy buen regalo es que usted le brinde justamente la vacunación contra la culebrilla o el herpes zóster, que es una vacuna que tiene en el país alrededor de 9 meses. Porque antes para un dominicano, una dominicana, poder aplicarse esa vacuna, tenía que salir del país. Tenemos ya el beneficio, tenemos justamente la ventaja de que ya está disponible en nuestro territorio. Oh, qué bien. Es costosa, no voy a decir que no, pero creo que el dominicano tiene una frase muy, muy bien acuñada, que es que la salud no tiene precio. No tiene precio, así es. Doctor, dicen ya, cerrando el capítulo ahí de la culebrilla, en el campo dicen que si se cruza, se muere el paciente. Por favor. Sí, en el campo. Por favor. Nada de eso, ¿no? No. Realmente eso es un mito. Sí. La pregunta es, ¿cuántas personas te has escuchado que se han muerto de culebrilla y que pues se untó la cabeza? Nadie. No. En los campos Entonces, dicen dame el favor. Entonces, el problema no es ese. Muchas personas no saben que el herpes zóster o culebrilla se puede complicar. Puede producir afección cerebral, puede producir afección a nivel de la columna vertebral, puede producir neumonitis, pueden infectarse las lesiones. O sea, hay múltiples complicaciones. Pero eso de que se junta en la cabeza y una persona se muera, déjese de eso. Sí, que no es de eso que se va a morir la gente. No. Hongos, bacterias, virus, estos microorganismos, ¿cuáles son los que producen las infecciones más comunes en nuestro cuerpo? Mira, la realidad es que no podemos negar que la causa número 1 de consulta en los países desarrollados es el resfriado común o la gripe. Okay. Es la causa más frecuente de consulta. Por tal razón hay que decir que los agentes virales son los más frecuentes. En cualquier edad y en cualquier época una persona tiene un proceso respiratorio, es lo más importante. Luego creo que tendríamos que pasar a las bacterias y terminaríamos posiblemente hablando de protozoos y de hongos. Cuando hablamos de protozoos estoy mencionando, por ejemplo, las amebas, que es una causa, por ejemplo, la malaria, la malaria, que es un protozoo también, el paludismo. O sea que estamos hablando que cada agente tiene su lugar, tiene su momento. Porque si hablamos de bacterias también hay que hablar de tuberculosis. Pero la realidad es que los virus superan por todo. Sabemos que estamos aquí en esta tierra prestada, que estamos por un tiempo, pero que lo estamos como especie también. En algún momento claro que la sí. raza humana va a desaparecer, ya sea hoy, ya sea en miles de millones de años, pero la realidad es que en algún momento vamos a desaparecer. Y cuando el ser humano ocupa la tierra, ya las bacterias, virus y hongos estaban aquí. Y cuando el ser humano desaparezca, las bacterias, virus y hongos van a continuar. Entonces, en ese sentido, simplemente no olvidar, repito, de que estamos en una competencia. Sí, el ser humano presenta una infección viral, desarrollamos algo con qué contenerlo y el virus cambia, entonces hay que buscarle la vuelta otra vez a ese proceso. La resistencia bacteriana es un problema importantísimo. Hay que llamar la atención de que los antibióticos cada vez funcionan menos. Los antibióticos cada vez funcionan menos por alguna razón fundamental. Lo que pasa es que hay varias razones. A las que le han tratado de echar la culpa todo el tiempo es al uso indiscriminado por parte del personal de salud y por parte de las personas. Me explico. En los Estados Unidos hay un dicho que es más fácil conseguir una pistola o una escopeta que un antibiótico. Nadie ha visto en Estados Unidos que usted va a una farmacia y le dice, deme 2 ampicilina 500. Eso no existe. Y en República Dominicana tuve que te venden ampicilina. Ahí te viene en la automedicación, ¿verdad? Sí, ahí lo que pasa es que estamos hablando ahí de que aquí venden, hay guaguita anunciadoria. Salga, señor, señorita, la píldora maravillosa, la ampicilina 500, que uno veía en los campos, que la anunciaban. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que esa automedicación es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas antibióticos porque tú te sientes que tienes una gripe, la gripe o el resfriado es un proceso viral. Los antibióticos no van a hacer nada. Sin embargo, ese antibiótico que tú te tomas 1, 2, 3 pastillas no es un tratamiento de nada. Sin embargo, la exposición de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo a estos antibióticos genera justamente una memoria en esos microorganismos que después en un futuro, cuando usted va a utilizar el mismo antibiótico, no funciona porque ya la bacteria lo conoce. Y hay que utilizar antibióticos más caros, más complejos, de más difícil acceso. Pero hay otra situación. Cuando en las clínicas un paciente dura mucho tiempo hospitalizado, las bacterias dentro del hospital también se adecúan. Porque existen bacterias en el ambiente hospitalario. Inteligentes, se protegen. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo dijimos al inicio, hay una competencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que les fascinan estar hospitalizados. Hay familiares que dicen, doctor, ingréseme a mamá 2 o 3 días.
Y uno le Eso dice, se da, doctor. anda al carajo, claro que Que sí. le gusta a los pacientes, no, mejor me quedo aquí en la Anda la clínica. porra. Entonces, ¿qué pasa? No, hay muchos familiares que lo ingresan. En Estados Unidos hay una... A salir de hay- ellos, será, no sé. en Estados Unidos, más que aquí, existe esa práctica. Que durante los meses en los cuales, durante las fechas que son festivas, Sí. los familiares dejan a los más viejitos, a los más vulnerables, hospitalizados justamente para que los cuiden. Y eso es un drama que se vive. Pero no saben que justamente una hospitalización tiene un riesgo superior de que aparezca alguna infección. Puede infectar. Sí, una infección igual. nosocomial, que no es más que una infección que se adquiere dentro del hospital, con gérmenes mucho más virulentos, o sea, mucho más agresivos, con gérmenes que no responden bien a medicamentos. Y es un drama que se vive todo el tiempo. Y mucha gente cree que es indolente, no lo quieren internar. Y es porque hay muchos pacientitos que se pueden manejar en su casa, que uno prefiere no ingresarlo por miedo a que te vayan a hacer una neumonía. Sí. O que te vayan a hacer una infección asociada al mismo catéter o a la sonda que hay que colocarle. Y la gente lo ve como una debilidad, en ocasiones cuidando a su familiar. Y es importante que las personas tengan la posibilidad de escuchar este tipo de cosas, ojalá y tenga cierto grado de difusión, porque repito, hay muchas personas que lo ven de mala manera. Lo otro que quería decir al punto de vista de la resistencia, Sí, porque sí, no sí. me quiero desviar, es lo siguiente. Hay un acápite del punto de vista del uso de antibióticos que casi nunca se trata. Y es específicamente el uso de antibióticos en la agropecuaria. Ok. Las gallinas, los cerdos, las vacas, le dan dentro de la composición de los alimentos antibióticos para dos cosas. Número uno, hay antibióticos que tienen actividad antiinflamatoria y tienen actividad anabólica. Favorecen la formación de masa muscular en los animales y de paso tú evitas que algún proceso infeccioso le dé. Y lo que se ha hecho es que se ha utilizado dentro del proceso de nutrición de los animales. De los animales. Sí. Y lamentablemente Uy. las bacterias que lo habitan a ese animal adquieren justamente resistencia antimicrobiana. Y cuando uno la consume, esas bacterias comparten esa información, ese material genético con las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces tú presentas una infección y tú dices, oye, pero yo nunca he tomado ese antibiótico, ¿qué pasó? Bueno, la carne que te comiste estaba justamente colonizada, contaminada por ese tipo de bacterias y entonces ahora tú estás presentando un problema. La realidad es que es algo Se que están se viendo habla, muchos casos. es algo que se habla poco. Bueno, hay algunas personas que dicen que posiblemente en el 2030, eso ya es dentro de 5 años, pudiéramos tener bacterias que serían incapaces de ser tratadas con algún medicamento disponible en este momento. Sí. Es una de las situaciones que se plantea. Pero te lo digo porque ya en la práctica médica observamos pacientes que cuando te reportan los cultivos son resistentes a todos los antibióticos que tú puedas tener. Wow. Y aquí en el país todo el mundo sabe que tenemos una cantidad de fármacos limitados. Es tanto así que ya hay laboratorios ahora mismo que se están dedicando justamente a importar, a tratar de conseguir medicamentos de difícil acceso en pacientes que tienen cuadros severos para ver si puede darse una oportunidad a alguien con una infección por gérmenes multiresistentes. Y eso es algo que se vive en todas partes del mundo, no es exclusivo de la República Dominicana. Tratar una infección crónica ya con esos pacientes y con esto que usted nos habla de los antibióticos, ¿qué pudiera ser una alternativa que vaya a acompañar a ese paciente a un tratamiento que necesite ya un tratamiento prolongado para curar esa infección? Hey, ¿necesitas mudarte? A Transporte González debes llamar. Marca ahora 809-855-3376. Transporte González, servicio garantizado, para que esté claro. Mira, lo que pasa es que hay que saber dos cosas. Tú hablabas de procesos crónicos. Sí. Hay que decir que no tiene que ser un proceso crónico. Los procesos crónicos, quieres haber dicho que tiene mucho tiempo de evolución. Estamos hablando de un proceso agudo. Una persona que se ingresó y ahora tiene 1 semana, 2 semanas, 3 semanas hospitalizado y, por ejemplo, está pegado de un ventilador, de un respirador artificial, como le dice la gente. Sí. Las bacterias del entorno lo colonizan, generan una neumonía. Ese paciente tiene un proceso agudo, tiene un proceso nuevo, pero lo está haciendo con bacterias que ya están acostumbradas y expuestas a medicamentos. Okay. Entonces la respuesta generalmente es pobre a los fármacos
de uso cotidiano, a los usos que hay disponibles en ese ambiente. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Hay que tratar de legislar en algún momento, que es una recomendación. Sí. Yo no soy quien, pero sería prudente que se... Usted es una voz autorizada. Hazme el favor. Por favor. O sea, tan humilde. Hazme el favor. Sería quizás legislar para la no venta libre de medicamentos, quizás una multa, una reprimenda, algo para las personas que despachen antibióticos sin ningún tipo de receta, que los antibióticos tengan que ser dispensados bajo una indicación médica. Fíjense cómo el dominicano que vive fuera de aquí del país dice: doctor, no se preocupe, indíqueme lo que sea, que yo tengo un primo que viene en 2 semanas. Entonces ustedes ven muchísimos dominicanos cargando con antibióticos de aquí para allá. Lo llevan. Tráeme ampicilina 500, tráeme levofloxacina, tráeme cipro. Y llevan un reguero de antibióticos en la maleta justamente porque allá no se lo van a vender. Y tratar justamente de verificar la composición de alguno de esos alimentos para animales que pudieran quizás en algún momento retirarse, a menos que no se considere que son estrictamente necesarios. Porque la realidad es que la alimentación es tan importante como la salud. Entonces hay que tratar de ver cómo se lleva a un punto medio justamente para tratar de disminuir la probabilidad de aparición de resistencia antimicrobiana, que repito, hasta que no le pasa a alguien, que usted tenga un familiar interno y le digan que en el cultivo salió resistente a todo y que no hay nada que ponerle, que lo que estamos haciendo es combinando antibióticos para ver si la mano de papá Dios aparece. Y mano sanadora. Exacto. Entonces, creo que es una medida, una situación bastante estresante. Sí. Doctor, cirugía plástica. Bueno. No, doctor, la pregunta es sencilla. No, chequeando la hora a ver cuánto queda. No, ya. A lo que me refiero con esto, se han visto situaciones, obviamente el paciente está expuesto a un tipo de cirugía de que pudiera esto traer algunas complicaciones y se han visto casos. ¿Qué tan frecuente es que un paciente pase a una cirugía plástica y que, bueno, se contamine, haya un foco de infección ahí? Ok. Voy a hablar algo aquí que siempre lo digo. Ok, por favor. Los pacientes y las pacientes de cirugía plástica deben entender que el procedimiento que se van a hacer comienza con la palabra cirugía. Toda cirugía tiene riesgo y se estima que hasta el 5% de todos los procedimientos quirúrgicos se van a complicar de alguna manera. Uy. Es lo primero que se debe entender y quedar claro, porque como una persona para hacerse una cirugía plástica llega generalmente en óptimas condiciones, Sí. y eso está avalado por un cardiólogo, por un internista, por un neumólogo, por un psiquiatra, por un psicólogo y en ocasiones hasta por un infectólogo, esa persona entiende que nada puede salir mal en el procedimiento quirúrgico. Mentira. El 5% de todo procedimiento quirúrgico se puede complicar. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas complicaciones? Van desde morirse hasta las infecciones. ¿Qué ocurre con las infecciones? Que República Dominicana es un país, y lo pueden buscar por ahí, donde se habla de que el número de cirugía plástica por año va de 30,000 a 90,000 cirugías plásticas al año. Oh, mi Dios. Entonces, cuando tú calculas, vamos a tomar el número más bajito, 30,000. Sí. Y tú lo multiplicas eso por 5, o sea, 0.05, que es el 5%, te dice que de esas 30,000 cirugías, 1,500 van a presentar algún tipo de complicación. Sí. Y tú dices, mierda, 1,500 de 30,000. Sí, 1,500 de 30,000, pero eso es muchísimo. No, eso es el 5%. Y es lo que está descrito. Y no es solo en República Dominicana, es en el mundo entero. Abra internet, busque si usted quiere, viendo este podcast. Muere paciente en Estados Unidos por cirugía plástica. Y usted va a ver que le va a aparecer 1 millón de gente que se ha muerto en Estados Unidos por cirugía plástica. Infecciones de cirugía plástica en Estados Unidos, le va a aparecer 1 millón de casos de infecciones. Porque no importa dónde se realice la cirugía, toda cirugía tiene riesgo. Y ahí es donde yo me río cuando quieren acabar a un cirujano plástico con el proceso formativo, porque hay que decirlo. El proceso formativo es importante. Si usted tiene las calificaciones y las calidades para ejercer la cirugía plástica y ocurre una complicación,
que está descrita cuando se lleva todo el proceso, entonces justamente hay que mencionar que eso estaba dentro del porcentaje estimado de complicaciones. Señores, no es que el médico quiere, los cirujanos plásticos viven del trabajo bien hecho, viven del boca a boca, de la mujer que se operó, que va y lleva una prima que le dice, diantre, qué flaca tú estás así, me operé con fulano, y ella dice, ah, pero llévame, y va donde esa persona. Ningún médico quiere que algo salga mal, no existe la intencionalidad de cometer un error. Repito, siempre y cuando esa persona tenga las calificaciones y la debida formación. Sí. Voy a decir algo aquí porque mucho de lo que tiene que ver con cirugía plástica, y voy a terminar aquí con la parte de los números. Sí, por favor. La República Dominicana en América Latina es el segundo país de destino médico de salud. Solamente Costa Rica nos supera y después está República Dominicana. Pero ustedes saben qué eso significa. Eso significa que nosotros tenemos un volumen de personas que vienen a operarse aquí grandísimo. Y se lo digo porque ya lo he dicho en más de un espacio. Hay un comediante que se llama Cat Williams en Estados Unidos que hizo un especial de comedia donde él dice que una morena en Estados Unidos agarra $10,000 y se va de Estados Unidos, llega a República Dominicana, se opera y después no la conoce nadie. ¿Me doy a entender? Lo dijo así mismo el Cat Williams en un especial de comedia. ¿Por qué razón? Lo que eso provocó ahí en el hermano escenario. mío, pero imagínate, lo que pasa es que vamos a ser honestos, nos hemos convertido en un referente en el mundo. Eso es así. Pero ¿qué ocurre? Balcácer, ¿y eso quieres ha dicho que todas las cosas salen bien? No, porque sería mentir. Pero el 5% de los procedimientos se van a complicar. Usted puede minimizar eso llevando las medidas pertinentes, pero siempre va a ocurrir algo. No quiero terminar esto sin decir que, y es un tema que quizás no lo íbamos a tocar, pero lo quiero decir. Sí, por favor. Es importante que en República Dominicana, cuando se hable justamente de la parte de legislar, la parte punitiva contra la medicina, se considere lo que ya he dicho en el pasado. La medicina no es una ciencia, es un arte, porque, repito, trabajamos los médicos sobre la parte o el ser más imperfecto que hay, que es el ser humano. Ser humano, claro. Y donde usted le da a un paciente una aspirina y se le quita el dolor de cabeza, le da una aspirina a otro, y le da un sangrado gastrointestinal, una úlcera, una gastritis, y le da otro eso y hace una alergia y se muere. Asimismo, todo en medicina tiene un comportamiento diferente, y siempre lo he dicho. Hay procesos en los cuales el médico hace todo lo que tiene que hacer y el resultado no es el que se desea. Me explico. Sí. Un ginecólogo le hace un parto a una señora. Desembaraza a esa señora con la cual genera un vínculo de mínimo 9 meses porque estuvo atendiendo todo el embarazo. Hace el parto. La madre presenta una complicación que está descrita en medicina que se llama atonía uterina, que es que el útero no se contrae y el sangrado no cede. El médico se da cuenta, entra, hace la cirugía, saca el útero, lleva a la paciente intensivo, la transfunde, a la paciente le brindan todas las atenciones requeridas, pero la paciente, después de un mes hospitalizada, se muere. Wow. La pregunta es, ¿el resultado es el esperado? No. No. ¿El proceso fue el adecuado? La respuesta es que sí. Sin embargo, imaginemos ahora un escenario donde ese médico es demandado desde el punto de vista penal por homicidio involuntario. Ese médico ahora enfrenta una pena de hasta de 2 años de prisión, que en la modificación del nuevo Código Penal dicen por ahí que eso lo van a aumentar de 10 a 20 años para los médicos. Ay. Atención, vendedores, visitadores a médicos, público en general. Cuando vayas a Higüey, el Hotel Rod debes visitar. Marca ahora 809-554-4848 y ahí recibirás atenciones personalizadas. Hotel Rod, lo que vale para nosotros es tu comodidad. Pa' que esté claro. Pero ese médico, aquí entre tú y yo, hermano mío, no ha hecho nada incorrecto. Hizo todo lo que dice la literatura, los estudios, el proceder médico. La guía que está hizo establecida. todo lo que tenía que hacer con esa paciente, pero se murió. Pero imagínate esa imagen en el juzgado, donde el esposo de esa señora está aquí, con el abogado acusador, y del otro lado está el médico con el abogado defensor, está el juez o los jueces, pero detrás está la abuela
con el recién nacido que tiene 6, 7 meses, Ay, ay. 2 niñitos más de 5, 7 años. Imagínate tú ese escenario llamando a ese médico carnicero, llamando a ese médico matasano. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Cuando ese señor no ha hecho nada mal. Porque lamentablemente ese es el problema de la medicina, que hay cosas que uno no puede controlar, porque recuerden que existe algo que tiene que ver con, discúlpenme, aún suene feo, Sí, sí, sí. con el destino, con el azar, con lo que tiene que ver con el tiempo prestado que tenemos aquí en la tierra. Pero imagínate ese escenario. Sí, sí, sí. ¿Qué juez no se va a ver motivado con 3 carajitos sentados atrás y una señora y un hombre dando gritos que me quitó a mi esposa, me desbarató mi familia? Y ese médico que está sentado ahí no hizo nada mal, hermano. Y ese puede ser el desenlace y puede ser la situación de cualquier profesional de la salud. Por eso es que se habla tanto de lo que estamos diciendo, de esa parte que tú no puedes controlar y que genera en los médicos esa preocupación, porque es diferente el médico que hizo una cirugía y se le quedó una gasa dentro. Sí. El paciente tiene molestia, tiene secreción, tiene un absceso. Tú te das cuenta, el médico se da cuenta que dejó una gasa. Opera ese paciente, retira la gasa, retira el problema. Ese médico sabe que hizo algo mal. Claro. ¿Me doy a Y entender? lo está enfrentando. Y lo una está vez, enfrentando, ¿me doy a entender? Y si hay que condenarlo, la parte del pago económico, porque es un resarcimiento económico, se hace. Pero ¿y ese otro médico que lo están llevando desde el punto de vista penal por una cosa que él no hizo nada mal? ¿Cómo se puede sentir ese médico? No, me imagino. Y frente a los ojos de la sociedad, entiéndeme qué es lo que te estoy diciendo. O sea, cuando tú evalúas todo esto, te das cuenta de que hay países que ¿qué hacen? Hay 2 cosas desde el punto de vista salomónico. Y la primera es que hay países donde lo primero que hay es un comité de evaluación de casos médicos, donde si lleva un caso de ese tipo, participa, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, y quizás podría ser el Colegio de Abogados, y quizás, qué sé yo, una parte externa, alguien que se nombre. Sí, sí, sí. Esas 4 o 5 personas que se nombren evalúan si tiene mérito o no para que vaya por la vía penal. Porque no es que la persona se le va a quitar el derecho de que demande un profesional de la salud. No, claro. Es la parte penal. En Estados Unidos se acaba de dar un fallo histórico ahora. Ajá. Hubo una enfermera que reconoció Ah, sí, el caso que de se enfermera. equivocó poniéndole un medicamento a un paciente. Y el paciente se murió. Ay, ay, ay. Se equivocó en Estados Unidos porque la gente cree que eso nada más pasa No, aquí. no, no, no. Eso pasó en Estados Unidos. Y se pensaba que iba a ser la primera vez que iba a ocurrir un fallo penal en Estados Unidos contra un profesional de la salud. Y aún así, aún la enfermera reconociendo que se equivocó, que le puso un medicamento que le causó la muerte a un paciente, el proceso no se fue por la parte penal. Porque se sabe que la medicina, repito, no es una ciencia, es un arte. Es un arte. Entonces, en ese sentido, en otros países que se ha hecho, simplemente se abolió la parte penal del ejercicio de la medicina. Y cuando digo del ejercicio médico, es de la medicina en sentido general. Pero la realidad, vuelvo y comento, es que hay que ver ese tipo de situación y de proceso desde esa óptica. Porque, repito, ustedes creen que los errores médicos van a desaparecer. Ustedes creen que el evento médico no deseado va a desaparecer porque se incrementen las penas. Eso lo que sí va a hacer es que para que un médico le haga algo a un paciente, el sistema de salud se va a encarecer. Se va a encarecer muchísimo porque antes de tú llevar a un paciente, si tú le haces una radiografía de tórax, ahora yo quiero que le haga una resonancia y una tomografía para yo estar seguro de que no pasa nada. Ahí ¿Me se doy a va entender? complicando. Si yo te voy a operar de un apéndice que tiene una mortalidad de un 0.7%, es que se mueren 7 de cada 1000 gente, yo, aquí entre tú y yo, en lugar de cobrarte una diferencia, yo no opero, pero el cirujano, Sí, el cirujano. ¿qué hace? Le va a decir, bueno, si yo cobrar una diferencia de 20,000 pesos, yo voy a cobrar 200,000 pesos. Y la medicina se va a encarecer, similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Que un médico cobra tanto porque un seguro de responsabilidad médica en Estados Unidos cuesta 250,000 pesos. ¿Me doy a entender? Ay, ay, ay. Entonces, imagínate tú pagando como médico 15 millones de pesos. Wow. O sea, ¿me doy a entender? Entonces, por eso es que la medicina es tan cara en Estados Sí, Unidos. sí, sí, sí. Doctor, me dicen que nos acaba el tiempo. Amén. Esto es penoso porque
tanta ciencia, tanto conocimiento, tanta favor. experiencia, con estas informaciones tan importantes. Tómese 5 minutos, doctor, y háblenos de, hay unas estadísticas ahí, del 30% de algunas poblaciones con el tema de herpes genital. Wow. Mira, eso es un tema que tiene mucho que ver con la parte de infección de transmisión sexual y voy a decir lo siguiente. Sí. Hay muchas personas que tienen infección por el herpes genital, les salen lesiones en el área genital y lo que han decidido es callar. Estas personas han decidido callar porque sienten vergüenza, son personas que sienten que no van a poder interactuar nunca más. Oh. Muchas mujeres jóvenes, 24, 25, 26, 27 años, que tienen herpes genital, tenían una pareja, se contagiaron, terminaron esa relación y ahora sienten el problema, la disyuntiva de si voy a formar una familia, ahora yo voy a estar con una gente que me importa, pero le voy a pasar esta enfermedad. Y muchas prefieren aislarse, prefieren estar calladas. Yo les estimulo a que por favor traten de buscar asistencia médica. Lo pueden hacer con su ginecólogo, lo pueden hacer con un internista, lo pueden hacer con un infectólogo. Lo importante es que no se queden calladas. Mi madre Neri Esteves siempre lo dice. El peor aliado que tiene un proceso es el silencio. Así que por tal razón traten de buscar ayuda, buscar asistencia médica para que por favor puedan enfrentar este tipo de eventos y tengan herramientas para poder llevar una vida plena y nunca permitir que una enfermedad les defina. No lo olviden, no permitan que ninguna enfermedad les defina. Eso es. Estimado, muchísimas gracias. Un placer, Ya, hermano, y usted gracias vuelve- por no cantar. Por Dios, mire, usted vuelve para acá. Hay temas que se quedaron importantes, así que vamos a asumir ese compromiso en el aire. No sé. Te voy a poner el tema de una vez. Sí, póngalo. Vamos a hablar específicamente en el próximo programa sobre qué hacer si usted tiene una relación sexual en la cual se rompió el condón o usted tuvo una relación sexual que no se puso protección porque estaba muy borracho y usted tiene una relación de pareja con alguien y ahora está asustado. ¿Qué usted tiene que hacer en ese escenario? O, y esto ya un poquitito más feo, si usted sufre una agresión sexual, o sea, si usted sufre una violación, hombre, mujer, ya sea algo que se da Sí. en cualquier sexo, entonces, ¿qué hacer en ese escenario? Porque creo que hace falta mucha información al respecto. Tocamos ese tema. De En el acuerdo. próximo tema. Hemos conversado con el científico de la Hazme el medicina, favor. con el infectólogo, el doctor Héctor Balcácer. Este es el concepto que está estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica. Para que esté claro,